Bueno, y entonces las diferentes células que constituyen el floema y el xilema las tienen que tener muy claras también, ya lo mencioné varias veces. Eh, el transporte en el xilema y el floema es otro tema que deben dominar, tanto en el libro como en las presentaciones que les he dejado. eh, Viene una explicación de cómo funciona el transporte en el xilema y el floema. Recordemos que en el xilema el transporte va a estar asociado con la hipótesis, vamos a verlo aquí de una vez, de tensión-cohesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esa hipótesis? Que a lo largo de la columna de agua, en el tallo, digamos, en este caso, a lo largo de el xilema, de esos tubos, el agua va a fluir de forma unidireccional, de donde hay más agua, de donde el potencial está menos negativo, que es el suelo en este caso, hacia la parte aérea que está muy negativo, y eso se debe a que la planta está transpirando. Entonces, cuando la planta pierde agua por las hojas, eso crea como una bomba de succión y que hace que el agua suba de abajo hacia arriba, ¿no? A ese mecanismo se le llama de tensión-cohesión o flujo de agua por tensión-cohesión, ¿no? Entonces está muy relacionado con el potencial hídrico, que estamos viendo aquí, que es mucho más positivo en el suelo que en la parte aérea, y también está relacionado con el flujo de masa. El flujo de masa se refiere a que las moléculas de agua están cohesas en esa columna de agua a lo largo de esos capilares que es el xilema, y entonces va a fluir como un todo, como una masa, como una columna de agua va a subir, las moléculas de agua están cohesas y así funciona. Algo similar a lo que ocurre con una tubería, digamos. Bueno, ya casi volvemos ahí. Otro tema que ya hemos tocado muchas veces en clase es cómo están distribuidos los haces vasculares en plantas, ¿no? Específicamente en monocotiledonias y en dicotiledonias. Entonces vean que en monocotiledonia los haces vasculares están dispersos en la médula, que es esta parte central formada por células de parénquima. En cambio, en dicotiledóneas se están formando un anillo, como lo ven acá, ¿no? Entonces, esas son algunas formas simples, digamos, de diferenciar si una planta es monocotiledónea o dicotiledónea, ¿no? Entonces, eso lo tienen que tener claro. Y véanlo aquí, es una forma más simplificada de verlo. Entonces, en una dicotiledónea, los haces vasculares están distribuidos en forma de círculo en torno a la médula, ¿no? O al tejido conectivo. En cambio, en monocotiledóneas, pues, los diferentes haces vasculares están distribuidos a lo largo de todo el tallo. Entonces, son dos formas muy diferentes en que están distribuidos los haces vasculares. Los anillos de crecimiento también, denle una repasada. Lo que deben entender es cómo es que se mide o se cuantifica, digamos, qué tan viejo es un árbol a partir de lo que nos dice la madera en este caso, ¿no? Entonces recuerden que hay anillos más anchos que indican que durante ese año las condiciones ambientales eran más favorables, y hay anillos más finos, como por ejemplo, que indica época seca o épocas de poco nutriente o épocas de helada, etcétera. Entonces, a eso se le llama dendrocronología. Eh, la estructura de las plantas y el transporte, entonces ya lo hemos tocado varias veces. También recuerden la parte de nutrición en la rizósfera, ¿no? Que es la parte viva del suelo. Vamos a tener una serie de nutrientes que podemos dividir
en macro y en micronutrientes, dependiendo de la cantidad de esos nutrientes que necesite la planta. Son típicos macronutrientes, todos estos que están en el horizonte A y el B, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, como podemos ver acá donde estoy marcando con el puntito, azufre, y hay otros que se llaman micronutrientes porque la planta solo necesita una pequeña cantidad de esos nutrientes para su metabolismo. Ejemplos de ello es el cloro, el cobre, el boro, el magnesio, el mismo hierro, ¿no? Entonces, en el suelo están esos nutrientes junto con el agua, entonces cuando la planta absorbe el agua, la va a absorber con todos esos, o con parte de esos minerales, ¿no? Entonces veámoslo acá, ¿no? Repasen esta parte de la rizósfera y los principales nutrientes, principalmente que tengan claro más o menos cuáles son los macro y cuáles son los micronutrientes. De nuevo, el diagramita de transporte en el tallo. Recuerden que la dirección del agua y los minerales en el xilema es unilateral, de abajo hacia arriba. Y el floema, el transporte es en ambos sentidos. Se transporta en el floema los azúcares disueltos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de las fuentes, de las partes de la planta que producen esos azúcares, básicamente hojas, ¿no? Y también tallos, y se transporta a las zonas donde se están necesitando esos recursos, como yemitas, como frutos en crecimiento, botones de flores, etcétera. Entonces repasen esta parte que les mencioné de cómo se transporta el agua y los minerales a larga distancia en el xilema. Ya les expliqué esto, la teoría de tensión-cohesión. Entonces, solo entender, ¿no?, que en el suelo hay más agua y por tanto el potencial hídrico que se mide en megapascales es más positivo, mucho más positivo. Vean que es menos 0.6, por ejemplo. Y en la copa, como está transpirando constantemente, pues está perdiendo más agua y el potencial hídrico es mucho más bajo, es menos 100, por ejemplo, en este ejemplo. Bueno, ¿cómo se transportan los azúcares? Ya vimos cómo funcionaba el transporte en el xilema y en el floema es un poco distinto. Ese tipo de transporte que ocurre en el floema se llama por translocación y es básicamente el transporte de azúcares disueltos del área productora. En este caso, bueno, podemos poner, por ejemplo, las hojas. Entonces, cuando hay mucha concentración de azúcar en las hojas de glucosa, entonces, por presión, por diferencia de gradiente, ese azúcar disuelto va a ser absorbido, va a ser redirigido a las zonas que llamamos sumidero, que son las zonas que necesitan esos recursos, y entre esas zonas, pues ya les puse de ejemplo las yemas en crecimiento, los frutos verdes, los tallitos nuevos, etcétera, hojas en desarrollo. Entonces, para crecer necesitan un suministro apropiado de azúcares disueltos que se transporta por este mecanismo que llamamos translocación en el floema, ¿no? Entonces, denle una repasada a esa parte, jóvenes. Ahora brincamos a la parte de estructura y función animal. Entonces, recuerden los diferentes niveles de organización que existen en animales, desde una célula, desde el nivel de célula hasta llegar al nivel de sistema, digamos que es el nivel más grande que tenemos, en que podemos organizar esas células. Entonces, eso lo tienen que tener claro.
denle una repasada a eso, los tipos de células, las formas que tienen, los tipos de sistemas que existen en el cuerpo humano. Aquí ya nos vamos a concentrar principalmente en los humanos, ¿no? Entonces recuerden que existe un sistema esquelético, uno muscular, un sistema digestivo, respiratorio, nervioso y un circulatorio. Uno de los sistemas más complejos es el nervioso. De hecho, se dedicaron casi una clase y media a hablar del sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso está principalmente formado por neuronas que están en el cerebro, ¿no? Y tienen esta forma, ¿no? Vamos a tener una célula con dendritas aquí en la parte superior. Vamos a tener un núcleo en el centro de la neurona y vamos a tener este conducto acá, que es donde por donde van a pasar las señales eléctricas o neuronales y llamamos axón, ¿no? A toda esta parte. Y recuerden que el axón tiene una parte mielinizada, que es esta acá, y una parte no mielinizada, que son los nodos de Rambier. Por ahí pueden fluir eh, diferentes iones, ¿no? Principalmente sodios, entran y salen por el nodo de Rambier. Recuerden las funciones del nodo de Rambier y de la vaina de mielina, ya lo hemos repetido muchas veces en clase, entonces denle una repasada a eso. El sistema nervioso, estúdiense bien cuáles son las partes que conforman, por ejemplo, el sistema nervioso central. Recuerden que es encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico está conformado básicamente por los nervios, ¿no? También recuerden que en el ser humano el encéfalo está muchísimo más desarrollado que en todos los demás animales que conocemos, y una de las principales hipótesis para explicar eh, ese tamaño tan acentuado, digamos, del cerebro humano es la hipótesis del cerebro social. Entonces, denle una repasadilla a lo que dice esa hipótesis. Y recordemos que también existe esta teoría del famoso cerebro, del triple cerebro que existe en el ser humano. Entonces vamos a tener un cerebro reptiliano, un límbico y una corteza que es realmente, o un neocórtex, que es realmente, digamos, lo que nos diferencia de la mayoría de, de, de los otros mamíferos, ¿no? El neocórtex en el ser humano es extremadamente grande y eso ha sido asociado con la capacidad de socialización. Entonces, entre más complejas se hicieron nuestras sociedades, entre más integrantes tenían, pues más necesidad teníamos de tener un neocórtex, que es esta zona suficientemente grande para poder lidiar con ese montón de interacciones sociales que son desgastantes y que en parte van a abrirle la puerta al ser humano para poder hacer alianzas, para poder subir, digamos, en la jerarquía, para poder encontrar pareja, para poder hacer diferentes acuerdos o alianzas estratégicas con X o Y individuos del grupo, etcétera. Entonces, eso demanda mucha capacidad de procesamiento cerebral y en parte esa es la explicación de por qué el neocórtex en seres humanos eh, eh, es tan grande, digamos, en comparación a otros animales. Bueno, esto ya lo mencionamos. Recuerden la conformación del sistema muscular y los tipos de células. El sistema conjuntivo, ¿qué es? ¿Cuáles tipos de células lo conforman? Entonces, eso también tienen que tener una idea buena de cuáles son las células que conforman el tejido conjuntivo. Eh,
Bueno, ahora sí, siguiendo con el sistema nervioso. De nuevo, tienen que tener muy claro cuál es la estructura de una neurona clásica, ¿no? Y en particular, el funcionamiento del axón y la terminal axonal, que son como estas raicitas al final de la neurona. Entonces, esa estructura es sumamente importante para entender cómo se transmiten las señales de una neurona a otra. Hay varios tipos de neurona, entonces les dejo, ahí está esa tablita que ya se las había dejado desde hace tiempo para que le den una repasada, es bueno que las tengan claras. La estructura del sistema nervioso, el central, que está formado por el cerebro y bueno, por toda esta parte que se llama encéfalo y por la médula espinal. Y luego la conformación, o deben conocer bien la conformación o la constitución del sistema nervioso periférico, que está conformado por diferentes tipos de nervios y órganos sensoriales, ¿no? Eso ya lo deberían tener clarísimo. Y este esquemita es importante que le den una repasada para que no se vayan a confundir cuando se les pregunte por ejemplo, por sistema simpático y parasimpático, tienen que saber que pertenece al sistema nervioso periférico. Y cuando se habla de médula espinal, tienen que saber, por ejemplo, que estamos hablando del sistema nervioso central, ¿no? Eh, Muy importante que sepan cuáles son las funciones del sistema parasimpático versus sistema simpático, ¿no? Entonces en clase ya habíamos hecho varios ejemplos, digamos, de cuáles son las actividades o cuáles son los efectos que produce uno u otro sistema en el ser humano en este caso. Recuerden que el sistema parasimpático es el sistema que llamamos Zen, ¿no? Cuando la gente está tranquila, relax, está parasimpática y en ese estado las pupilas están contraídas, se estimula la salivación, la vejiga está contraída, etcétera. Entonces tienen que saber en estado parasimpático cómo están funcionando los órganos y comparar eso, digamos, con lo que pasaría en un estado simpático, en donde estamos estresados, en donde hay presión. Entonces vean que los efectos son totalmente opuestos entre un sistema y otro. Entonces, lo ideal es que en la mayoría de las veces estemos, si las circunstancias son favorables, que estemos en estado parasimpático, ¿no? Pero a veces el estado simpático es importante también para la sobrevivencia. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un accidente, cuando corremos un riesgo inminente de vida, entonces el sistema simpático tiene que estar muy activo también. Y entre los efectos que produce, pues están todos estos que se mencionan aquí, que son los efectos opuestos a lo que hace el sistema parasimpático, ¿no? Entonces, eso debe estar clarísimo para que no se confunda en el examen. Algunas formas de monitorear el sistema nervioso, entonces yo les había dejado una presentación con la descripción del encefalograma, la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, que todas esas técnicas nos dan una buena idea, digamos, de cómo está funcionando nuestro sistema nervioso. La señalización neuronal y la bomba de sodio-potasio es muy importante que repasen ese esquema y principalmente que sepan lo que significa un potencial de -70, que es el potencial de reposo, y el potencial de despolarización, que es de -55 a -60. Si se les pone, por ejemplo, en el examen que el potencial de -60 milivoltios es el potencial de despolarización, está correcto, y si se les pone que es -55 milivoltios, también está correcto, porque es un rango, digamos, varía entre especies. Y este, el potencial de reposo es -70 milivoltios, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber muy bien qué es lo que pasa en cada uno de estos estados, en el estado 1, en el 2 de despolarización, en el estado 3
y en el estado 4, que es el retorno, digamos, a el estado de reposo. Y eso ocurre cuando el potencial alcanza más 30 milivoltios y ahí se abren los canales de potasio para que el interior de la neurona quede más negativo, ¿no? Perdiendo cargas más, que son las cargas de calcio. Entonces ahí ya vuelve a la normalidad. Gracias a que existe ese diferencial eh, este, voltaico entre el exterior y el interior de la neurona, es que se transmiten los impulsos nerviosos, ¿no? Por eso es importante tener un conocimiento básico de este fenómeno. En el axón mielinizado, recuerden que las señales viajan mucho más rápido, las señales eléctricas viajan a 150 metros por segundo, por ejemplo. En cambio, en un axón no mielinizado, son súper lentas, viajan a 10 metros por segundo. Entonces, repásense esa diapositiva con estos conceptos que son importantes. Ya cuando las señales nerviosas llegan al final a la terminal axional, recuerden que esto es lo que pasa, ¿no? Se abren los canales de calcio y eso permite que las vesículas sinápticas que estaban en la terminal axional sean liberadas a la zona sináptica o a la sinapsis, que es esta zona aquí en la división entre una neurona y otra, digamos, ese espacio que queda. Entonces, cuando llega la señal eléctrica, la terminal axional, se activan inmediatamente los canales de calcio, entra calcio y esa es la señal para que sean liberadas estas vesículas, ¿no? Sinápticas que están cargaditas del neurotransmisor que se va a transmitir. En este caso, creo que ponen, bueno, en el que vamos a ver ahora, se pone un ejemplo de dopamina como neurotransmisor, ¿no? Entonces, esa señal llega aquí a la sinapsis, lo recibe la, la otra neurona y eso, si fuera, por ejemplo, dopamina, la señal es para que se sienta placer, para que sienta una sensación buena, digamos. Eh, los neurotransmisores son mensajeros químicos, recordemos, estudiense esa tablita con las funciones básicas de algunos de los neurotransmisores más comunes. Por ejemplo, la dopamina está relacionada con el placer, serotonina con el humor, la acetilcolina con la atención, glutamato está relacionado con la memoria. Entonces son mensajes que con frecuencia están pasando la neurona, ¿no? Y cuando estamos súper estresados, ocurre un accidente o algo, nos sentimos amenazados, el mensaje o el neurotransmisor que más se pasan entre las neuronas es la adrenalina. Entonces, eso estimula, digamos, la lucha, hace que corramos, que adquiramos más fuerza para poder superar una situación complicada, etcétera. El ejemplo que le puse de cómo actúan las drogas, específicamente cocaína, marihuana, hablamos, ¿no? Entonces, recuerden que lo que hacen esas drogas, muchas de estas drogas, cocaína y marihuana, es bloquear los canales de captación o recaptación de dopamina en las neuronas y entonces bloquea los canales de dopamina, por ejemplo, en este caso que está aquí. No puede pasar la dopamina, la neurona no la puede absorber y queda en la sinapsis, digamos, en esta zona entre una neurona y otra, y eso intensifica la sensación de placer en el caso de la dopamina. Entonces, básicamente así funcionan muchas drogas. Recuerden las consecuencias de no tener un axón debidamente mielinizado. Entonces hay algunas enfermedades muy complicadas como la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, en donde los glóbulos blancos destruyen
la vaina de mielina y eso causa los efectos que ahí se describen y que ya los hemos comentado ampliamente en clase, ¿no? El sistema endocrino, recuerden que está íntimamente asociado con el sistema nervioso. De hecho, el eje hipotálamo-hipófisis, que sería esta pequeña región aquí abajo del cerebro, es la que gobierna o es el centro regulador de todo el sistema endocrino y tiene un papel fundamental, digamos, la hipófisis o pituitaria, recuerden que son sinónimos. eh, entonces, ya lo vamos a ver en más detalle. Tienen que estudiarse muy bien, digamos, cuáles son las hormonas que produce la hipófisis anterior y la posterior. Eh, un tema importante que deben recordar es qué es la homeostasis, ¿no? Es básicamente la conservación constante de las condiciones en el líquido extra o intracelular. Entonces, hay un estándar, digamos, apropiado para cada especie y la tendencia del organismo es que todos los órganos colaboren entre sí, se integren para mantener ese equilibrio interno, digamos, que es lo que más favorece la sobrevivencia y reproducción de los individuos. Entonces, en ese sistema homeostático intervienen diferentes órganos, glándulas, y los procesos en el cual interactúan las diferentes glándulas y órganos. Entonces, bueno, aquí se dan algunos ejemplos, ¿no? De funciones del hipotálamo, por ejemplo, regular la temperatura y la presión osmótica, de los riñones, que está relacionado con el balance de agua, o sí, el sistema, bueno, el páncreas que regula la, la concentración de azúcar en la sangre, etcétera. Entonces, todos esos órganos y las hormonas asociadas colaboran para que el organismo mantenga un equilibrio óptimo para su funcionamiento. Eh, Deben saber bien qué son las hormonas, ¿no? Ya habíamos hablado de que hay hormonas esteroideas y hay hormonas proteicas. Entonces, tienen que tener muy claro eso. Eh, son secretadas, recuerden eso, por el sistema endocrino, muchas de esas hormonas. Principalmente por glándulas, ¿no? Y las hormonas tienen muchas, pero muchas funciones en cada organismo, por ejemplo, en el crecimiento y desarrollo, en el metabolismo, en la función sexual, presión arterial, incluso en nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Un nivel hormonal más alto, más bajo, va a hacer que estemos alegres o muy tristes o deprimidos, va a hacer que estemos más o menos violentos dependiendo de los niveles hormonales, incluso el ciclo de sueño-vigilia es afectado, ¿no? Entonces son muchos comportamientos y funcionamientos de cada organismo que son afectados por esas señoras que llamamos hormonas, que son mensajeros químicos, ¿no? Hay varios tipos de hormona, ahí les dejo esa tablita, recuerden estudiarla, que sepan diferenciar entre hormonas esteroideas y hormonas no esteroideas. Recuerden que la forma en que se transportan son diferentes. Recuerden estudiarse el sistema de transporte de hormonas esteroideas y no esteroideas. Recuerden que las esteroideas, como el cortisol, el estrógeno, progesterona, testosterona, son lipofóbicas, o sea, tienen una estructura lipídica, por lo cual pueden atravesar la membrana plasmática y el núcleo celular. No necesitan de un mensajero secundario. En cambio, las esteroideas, al no ser liposolubles, al ser hidrofílicas, por decirlo así, no pueden atravesar la pared celular ni el núcleo celular. Entonces necesitan
para ser transportada de un mensajero secundario, ¿no? La hipófisis y sus órganos blancos, entonces estudiense ese esquemita. Recuerden que la hipófisis se divide en un lóbulo posterior y un lóbulo anterior. El lóbulo anterior secreta 6 diferentes hormonas, entre ellas la oxitocina, entre ellas la prolactina, que es la que favorece la secreción de leche. Eh, También estimula la producción de estrógeno y progesterona en los ovarios a través de la acción de esta otra hormona que es la lu, luteiriana. Eh, Después también afecta la producción de espermas en los testículos también a través de este otro tipo de hormona. Y al final lo que se produce en los testículos es más testosterona. Por eso los hombres tienen mucho más testosterona que las mujeres, ¿no? Porque la principal fábrica de testosterona son los testículos. eh, bueno, también en la corteza suprarrenal se producen las hormonas corticales. En cambio, en el lóbulo posterior solo se producen 2 hormonas, la oxitocina, que ya hablamos de ella, ¿no? En clases pasadas, y de la importancia que tienen mujeres lactantes o mujeres que están embarazadas, principalmente durante el parto. Y también en el lóbulo posterior se produce la vasopresina, que está asociada con la regulación que realizan los riñones, específicamente en la regulación del agua, ¿no? Que entra y sale. Entonces ahora damos un salto grande a la ecología de poblaciones y comunidades. Entonces, de esa parte, lo más importante es saber qué es una población, ¿no? La definición de población. Yo ahí les doy varias definiciones de qué es una población, pero básicamente son individuos de una misma especie que viven en un lugar en particular y potencialmente pueden reproducirse entre sí, ¿no? Entonces, eso es una población. Y las propiedades de la población las tienen que tener muy claras. Entonces, denle un repaso a eso, las diferentes propiedades, principalmente las que están marcadas en negro. Eh, Recuerden la historia y la importancia que tiene Tomás Malthus en las diferentes teorías sobre el crecimiento poblacional. Eh, bueno, recordarse de estos esquemillas sobre el crecimiento aritmético de los recursos alimenticios versus el crecimiento geométrico de la población humana en aquel entonces. eh, Cómo ambos no encajan, crece mucho más la población que los recursos disponibles. Entonces, por eso Malthus decía que la humanidad iba encaminada al colapso total, que podríamos extinguirnos, y a esa hipótesis pues se le denominó catastrofismo malthusiano. Bueno, y él sugería que la abstinencia era sumamente importante para controlar el tamaño de la población mundial, ¿no? Recuérdense lo que es el crecimiento logístico de la población y cuáles son los factores limitantes. Recuerden que cuando alcanzamos la capacidad de carga, K, de una población ya no puede crecer más, o sea, ya no hay recursos para tanta gente, entonces deja de crecer. Y recuerden que lo más común en las poblaciones animales y también vegetales es un crecimiento logístico intermediario, como este que está aquí en amarillo. Las curvas de sobrevivencia es muy importante que las tengan claras. ¿Y cuáles son ejemplos de cada tipo de curva? Por ejemplo, para la curva tipo 1, todos los grandes mamíferos, incluyendo el ser humano y todos los demás mamíferos grandes, tienen ese tipo de estrategia de vida o estrategia de sobrevivencia, que sería tipo 1, ¿no? De mortalidad tardía. Entonces, en estados iniciales, los individuos sobreviven muy bien, pero cuando llegamos a la senescencia, cuando estamos viejos, decae rápidamente y se muere. Es todo lo contrario de la curva tipo 3, ¿no? Que es la estrategia utilizada por la mayoría, bueno, por todas las plantas y por algunos anfibios y reptiles.
como los sapos y la tortuga, ¿no? Tienen curvas tipo 3. Ahí yo les había dejado en la presentación de esta clase varias diapositivas para que se las estudien. Otra característica o atributo importante de las poblaciones son estos que están aquí, el tipo de distribución. Ya habíamos dado varios ejemplos de que era una distribución agrupada, que era una distribución uniforme y que era una distribución aleatoria, que es la más rara, digamos. Y tienen que saber, tener una idea de cuáles son las causas de ese tipo de distribución en una población, ¿no? Todo eso lo lo habíamos hablado en clase. Entonces, denle una repasadita. Y llegamos a la ecología de comunidades. Lo más importante aquí es saber, bueno, ¿qué es una comunidad? Yo creo que ya todos lo sabemos, nos quedó claro durante las clases. Es un conjunto de poblaciones de diferentes especies que conviven en un sitio determinado y interactúan de diferentes maneras, como por ejemplo a través de competencia, a través de depredación, parasitismo, mutualismo, comensalismo y otros tipos de interacciones que yo se las resumí en esta tablita. Entonces es muy importante que tengan claro cuando, digamos, una interacción afecta a uno de los interactuantes y beneficia al otro. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de depredación. Cuando uno se beneficia, como en el caso del comensalismo, y al otro no le pasa nada, pues estamos hablando de un comensalismo, que es el ejemplo de las orquídeas, por ejemplo, en un árbol. O, por ejemplo, también los nidos de aves que están en un árbol. El árbol no pierde nada por tener ese nido y el pajarito sí gana, ¿no? Porque ahí tiene un refugio, ahí tiene un hogar. Entonces, tienen que tener muy claro cuál es el balance. A esto se le llama balance, cuando uno gana, cuando uno pierde o cuando ninguno de los dos gana o cuando los dos pierden. Entonces, y tener en mente ejemplos, digamos, de cada caso. Por ejemplo, de mutualismo, hablamos de estos casos. Entonces, denle una repasadilla, ejemplos de mutualismo, de depredación, digamos, que son las interacciones más clásicas que ocurren en, en los ecosistemas, y ejemplos de comensalismo, que ya mencionamos algunos, ¿no? Las orquídeas, en general las epífitas, que están sobre los árboles, los nidos de aves. En este caso es otro tipo de nido que son huequillos que ya están en el árbol y las aves lo aprovechan, ¿no? El árbol no pierde nada y el ave sí gana. Entonces es un comensalismo. Igual en el caso de estas garcillas que acompañan el ganado y se comen los insectos cuando la vaca va moviendo el pasto, por ejemplo. Eh, y ya finalmente, en la última clase, ¿qué podemos resaltar de acá? Bueno, primero que entiendan ¿qué es un ecosistema, no? Que es la interacción entre los organismos con su medio biótico y abiótico. Entonces, un ecosistema está conformado por factores bióticos y factores abióticos. Tienen que tener muy claro eso. También diferenciar entre nicho y hábitat. Entonces, nosotros en clase dimos muchos ejemplos y los tienen que tener claro, que no confundan nicho con hábitat ni viceversa, ¿no? Entonces, esos son conceptos que deben manejar bien. Otro concepto importante es la regla del diezmo ecológico o regla del 10%. Entonces, recuerden que en la pirámide trófica, la cantidad de energía se va reduciendo conforme vamos pasando de los organismos productores a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Entonces, eso se debe a la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Que indica que conforme se va transformando la energía de un eslabón a otro, se va perdiendo mucha de esa energía en forma de calor, como ven aquí, en forma de calor o porque los animales, por ejemplo, en el caso de los depredadores, no se comen la presa entera, sino que solo una parte de la presa, el resto se desperdicia. Y también no toda la materia que ingieren tanto los herbívoros como los carnívoros
es asimilada por el organismo, sino que mucha de esa materia se defeca, no se aprovecha. Entonces, en general, lo que se aprovecha de un eslabón a otro es solo el 10% y se va reduciendo conforme vamos subiendo. Entonces, si se les ponen problemitas sobre este tema, tienen que saber, por ejemplo, que si los organismos productores producían 20.000 kilocalorías por metro cuadrado al año, ¿cuánto les llegaría a los organismos, digamos, del tercer nivel o a los consumidores terciarios? Este sería el cuarto nivel, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, consumidor terciario es el cuarto nivel y vean que aquí llega solo el 20%. Entonces, ustedes tienen que sacarle el 10% de 20.000, que es lo que van a consumir los consumidores primarios. Eso equivale a 2.000. Después le quitamos un cero para sacarle el otro 10%. Los consumidores secundarios quedan solo 200. Y finalmente, en el caso de los consumidores terciarios, pues va a llegar solo un 20%, o más bien va a llegar 20 kilocalorías por metro cuadrado por año de este total de 20.000 kilocalorías, debido a que el sistema es ineficiente en la transmisión de energía, ¿no? Se va a perder mucho calor, se va a perder mucha biomasa en el camino. Entonces, eso tiene que estar muy claro, jóvenes. El ciclo del agua es bueno que, o hidrológico, que le den una leída, que lo entiendan bien, cómo funciona. Yo creo que todos lo conocen bien, ya lo habíamos explicado en clase, entonces denle una repasada a eso. El ciclo del carbono también es importante, que entendamos cuáles son las fuentes de carbono hacia la atmósfera, fuentes que liberan carbono. Y entonces hay varias fuentes. Y cómo es que se absorbe el carbono en la naturaleza, ¿no? Principalmente por organismos fotosintéticos que están en el mar y también en los ecosistemas terrestres. Entonces, esas son las principales fuentes de salida de CO2 y las de entrada. Recuerden que la respiración es importante también como fuente de emisión de CO2 y el ser humano tiene un rol fundamental, ¿no? Liberando CO2 al ambiente, también principalmente a través de la quema de combustibles fósiles que están almacenados aquí en el suelo, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en clase. Saber cuáles son los principales eh, fenómenos asociados al ciclo de carbono, como la fotosíntesis, la respiración y la combustión, ¿no? Entonces son fenómenos íntimamente ligados al ciclo de carbono. Y por último, tener muy claro qué es el efecto invernadero. Es un proceso natural, no es algo que creamos los seres humanos. La presencia de esos gases invernaderos en la atmósfera existe naturalmente, siempre ha existido desde el origen de la Tierra y gracias a que existen esos gases invernaderos, parte de la radiación solar se retiene y hace que la superficie del planeta tenga una temperatura apropiada, digamos, para la existencia de la vida. Lo que pasa o la parte negativa es que el ser humano a través de las actividades industriales, principalmente, bueno, en el caso de Costa Rica, el transporte público y privado, ¿no? La quema de combustibles fósiles, ha hecho que los gases, la concentración de gases invernadero en la atmósfera aumente exacerbadamente y eso está directamente relacionado con un efecto estufa o invernadero intensificado, ¿no? Entonces, ya no aumenta 0.1 grado cada 10 años, por ejemplo, cada 50 años, sino que ahora es 0.5 grados cada tantos años. Es muy, muy grande, es una cantidad un aumento en la temperatura global de un 1%, les decía que puede tener consecuencias catastróficas y bueno, ya lo estamos viendo y en parte es por el efecto humano, digamos, principalmente por la constante liberación o quema de hidrocarburos que hace el ser humano y en el cual está basado la mayoría
la mayoría de los modelos de desarrollo de los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, ¿no? En la quema de combustibles fósiles. Y eso no le hace bien a la atmósfera, ni a la salud del planeta, ni a nosotros mismos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, jóvenes. Y nos vemos en el examen. Espero que les vaya muy bien. Ya casi les subo esta presentación. Déjenme ver. Ok, aquí terminamos. Estoy intentando. Chill.